Dijo Clive Lewis, conocido como el apóstol a los escépticos, que el cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia, y si es cierto, tiene infinita importancia. La única cosa que no puede ser es moderadamente importante. Y aunque las opiniones varían entre creyentes y no creyentes, sabemos que de acuerdo a la palabra, Pablo nos dijo en 1 Corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y de esta locura te quiero hablar, porque no sé si habrás oído, pero la apostasía de los últimos tiempos está corriendo desenfrenadamente. Los sabios y la gente de este mundo piensan que somos tontos y que no tiene importancia, pero Dios lo ha querido así, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso, según 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. ¿Pero qué es la apostasía? Según el término griego, significa mantenerse alejado de Dios. Una persona que se aparta de Dios o rechaza la fe cristiana. Esto se refiere a la rebelión espiritual, abandono o separación de aquello en lo que un día creímos y experimentamos en nuestra comunión con Cristo, hasta el punto de renegar de Jesús y abandonar el cuerpo de Cristo. Pero lo más asombroso de este asunto es que a pesar de este abandono de comunión con Cristo, se puede todavía pretender ser parte de la iglesia, motivo por la cual la Biblia nos exhorta a no dormir como los demás, sino más bien a velar y ser sobrios. Aún más conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, como se nos dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y dado que el día de la salvación está más cerca que cuando creímos, es importante mantenernos en guardia y no caer en esta gran apostasía y engaño que nos lleva a cortar la relación de salvación con Cristo. Es importante recalcar que la apostasía es posible solamente para los que ya han recibido el perdón de Dios, han nacido de nuevo espiritualmente y han sido renovados por medio de una comunión personal con Cristo. ¿Sabías que existen dos tipos de apostasía? La apostasía abarca dos distintas fases de rechazo, que a la vez están relacionadas entre sí. Una de ellas es conocida como la apostasía teológica, lo que significa el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo. Y es importante recordar que de acuerdo a la Escritura, en Efesios capítulo 2, versículo 20, Cristo es la piedra principal del ángulo, y la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible inspirada por Cristo, que fue dada a los primeros apóstoles. Y a pesar de que Jesucristo mismo enseñó que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, como se nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habrán aquellos que en los últimos tiempos nieguen la completa inspiración de la Santa Escritura al poner a un lado el testimonio fundamental de Jesucristo, del Espíritu Santo y de aquellos usados por Dios para escribir su palabra. Pero comprendemos de acuerdo a la palabra registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y aunque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como se nos dice en 2 de Timoteo. Es importante mantenernos firmes y velar,
para no caer en estos engaños ni falsas doctrinas. Es importante enfatizar que no debemos condenarlos, porque solo Dios juzga y condena, pero sí es importante apartarnos de estas falsas enseñanzas que no edifican para nada al cuerpo de Cristo, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Al final del día, Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 48, la palabra que Él ha hablado, ella mismo les juzgará en el día postrero. También la Biblia nos dice que estos falsos líderes y maestros ofrecerán una salvación y una gracia barata sin una verdadera devoción a Cristo. Estos afirmarán que las personas pueden ser salvas espiritualmente, incluso si rechazan la exigencia de Cristo de arrepentirse y apartarse del mal camino que los aleja de Dios y de sus normas, como se registra en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre han habido aquellos que se niegan a escuchar y apoyar la enseñanza que expone o contradice sus propios comportamientos egoístas y malvados. La Biblia nos dice claramente que a medida que el fin se acerca, esta rebeldía empeorará. Muchos cristianos o falsos maestros aparentarán honrar a Dios, pero no tolerarán las verdades esenciales de la palabra de Dios y la verdadera fe del Nuevo Testamento, empoderados del Espíritu Santo. Por tanto, tales personas dejarán de lado ciertas enseñanzas de la Biblia y no tendrán problema de tomar la palabra de Dios fuera de contexto y torcer o cambiar el mensaje para sus propios beneficios. Estos individuos que se apartan de la verdad y transigen estos principios de la palabra de Dios van a preferir predicación que aprueba su estilo de vida, que no cuestione su comportamiento ni exige la consagración a Cristo. Estas advertencias en contra de las creencias y enseñanzas destructivas entre el pueblo de Dios comenzaron con Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 11 y fueron continuadas por el Espíritu Santo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, donde se nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Este misterio de la iniquidad se refiere al espíritu de rebelión, una actividad de los poderes del mal que ha operado durante todo el curso de la historia humana, preparando el camino para la rebelión completa y el hombre de pecado. Proceso inicuo y con habilidad destructiva que engaña y atrapa a los que rechazan a Cristo y no aceptan la verdad completa de Dios, convenciendo así a muchos a alejarse de la verdadera fe y aceptar mentiras que serán comunes en la iglesia. La segunda forma de apostasía es conocida como la apostasía moral, movimiento en contra de la fe bíblica y la ley moral de Dios, buscando así toda restricción moral que se complazca en todo tipo de comportamiento rebelde contra Dios. Y aunque este espíritu de rebelión ya existía en la época de Pablo, sabemos que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 11, que el mal se volverá cada vez más desenfrenado cuando la historia llegue a su fin. Este tipo de apostasía sucede cuando un antiguo creyente se aparta por voluntad propia de su comunión personal con Cristo y de nuevo se vuelve esclavo del pecado y su estilo de vida rebelde y pecaminosa. Estas son personas que se complacen en vivir conforme a la carne y hallan satisfacción en el comportamiento inmoral y los deseos corruptos de la naturaleza humana pecaminosa. Muchas veces, estas engañan a otras, afirmando aún creer las cosas correctas y aceptar las enseñanzas de la Biblia. Mas, sin embargo, estas rechazan la ley moral de Dios y sus normas, y haciendo esto, corrompen la verdad y aceptan el engaño. Rebeldía que nos aleja de Dios, como nos dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 6 al 14. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden,
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debido a que el pecado ha llenado la existencia humana, Pablo enfatiza la necesidad de luchar constantemente y decidir así si vamos a rendirnos a los deseos pecaminosos o a las demandas de la naturaleza y el carácter de Dios, ya que somos nosotros los que hacemos morir las obras de la carne al depender del poder del Espíritu Santo para resistir y vencer las tentaciones. Por esta razón, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, para poder así confirmar nuestros motivos y poder estar seguros de nuestra comunión con Dios, y poder así estar listos para la venida del Señor. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. La decisión de velar para no caer en estas tentaciones y poder mantenerte firme en la verdad es tuya. Dios te bendiga.